El problema de la reforma litúrgica. La misa del Vaticano II y de Pablo VI. Por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Apéndice canónico. ¿Se puede usar con tranquilidad de conciencia el misal revisado por San Pío V? Desde la Constitución Missale Romanum del 3 de abril de 1969, se suele plantear la cuestión de saber en qué régimen de derecho se encuentra la liturgia romana tradicional celebrada según el misal revisado por San Pío V. Sobre este asunto se invoca, además de la Constitución misma Missale Romanum, una instrucción de la Congregación para el Culto Divino del 20 de octubre de 1969, un discurso de Pablo VI del 26 de noviembre de 1969, una instrucción de la Congregación para el Culto Divino del 14 de junio de 1971, una notificación de la mencionada congregación del 28 de octubre de 1974, una alocución de Pablo VI al consistorio del 24 de mayo de 1976 y, por último, una carta de la Congregación para el Culto Divino al obispo de Siena de 1999. De estos argumentos, de autoridades y objetos muy diversos, algunos pretenden inferir que el derecho litúrgico común de la Iglesia latina sería el misal de Pablo VI, y que la posibilidad de celebrar según el misal de San Pío V no sería más que un simple privilegio que eventualmente puede ser concedido bajo ciertas condiciones en el marco del indulto Quatuor Abhinc Annos del 3 de octubre de 1984. Sin embargo, la Comisión Cardenalicia instituida por el Papa Juan Pablo II en 1986 para examinar la aplicación del mutuo propio Quatuor Abhinc Annos precisó unánimemente que el misal de San Pío V no había sido abrogado de ningún modo y que un obispo no tenía nunca derecho, de prohibir a un sacerdote el uso de este misal. Efectivamente, el examen atento de los argumentos presentados por los defensores de la obligación del misal de Pablo VI manifiestan claramente la falsedad de su demostración. El misal revisado por San Pío V no ha sido abrogado. Según el Canon 20 del Código de Derecho Canónico, una ley más reciente abroga a la más antigua si lo declara expresamente. Ahora bien, la Carta de la Congregación para el Culto Divino al Obispo de Siena de 1999 reconoce que, abrimos cita, en la Constitución Apostólica Missale Romanum no se encuentra ninguna fórmula explícita de abrogación del misal romano llamado de San Pío V. Fin de cita. El misal revisado por San Pío V no ha sido abrogado. Según el Canon 20 del Código de Derecho Canónico, una ley más reciente suprime, o como se dice técnicamente, abroga una ley anterior si organiza la materia a la que se refiere de un modo enteramente diferente y la reemplaza. La Carta de la Congregación para el Culto Divino al Obispo de Siena en 1999 parece sostener que el misal revisado por San Pío V habría sido suprimido en forma de abrogación. Sin embargo, sus argumentos no son pertinentes. A. Esta carta afirma primero que, abrimos cita, si la voluntad del pontífice hubiera sido la de dejar en vigor las formas litúrgicas precedentes como una alternativa de libre elección, debería haberlo dicho explícitamente. Fin de cita.
Pero por el contrario, el Código de Derecho Canónico dice que, abrimos cita, las leyes que establecen alguna pena, coartan el libre ejercicio de los derechos o contienen una excepción a la ley, se deben interpretar estrictamente. Fin de cita. Canon 18. Y además, el mismo código nos dice que, abrimos cita, en caso de duda, no se presume la revocación de la ley precedente, sino que las leyes posteriores se han de comparar y, en la medida de lo posible, conciliarse con las anteriores. Fin de cita. Canon 21. B. Esta carta afirma que la documentación posterior a la Constitución Missale Romanum confirma el carácter obligatorio del misal de Pablo VI. Pero un simple discurso pontificio o la instrucción de una congregación romana no son aptas para hacer obligatorio un misal que la Constitución Apostólica, que trata directamente de esta materia, no hizo que lo fuera, puesto que, abrimos cita, el legislador inferior no puede dar válidamente una ley contraria al derecho de rango superior. Fin de cita. Canon 135. Confróntese también los cánones 33 y 34. C. Esta carta afirma que el uso manifiesta el carácter obligatorio del misal de Pablo VI. Sin embargo, este uso no ha sido nunca universal. Muy por el contrario, el uso del misal revisado por San Pío V persistió en el mundo entero a pesar de las persecuciones y abuso de poder con que tal o cual sacerdote ha podido ser sancionado por usar este misal. D. Esta carta afirma que puede reforzarse por analogía el carácter obligatorio del misal de Pablo VI, refiriéndose al canon 6 en relación con el canon 19. Pero si se trata de analogía, habría que suponer más bien que el legislador supremo, obrando con sabiduría y equidad, como su predecesor San Pío V, no quiso suprimir una liturgia más que centenaria. Además, la interpretación por analogía se hace comparando una nueva ley, cuyo sentido es dudoso, a las leyes análogas anteriores. Ahora bien, la analogía propuesta compara una ley dudosa de 1969 con una ley promulgada solo en 1983, puesto que el canon 6 trata de la relación entre el Código de 1983 y las leyes disciplinarias anteriores. Además, si se tratase realmente de una abrogación tácita, habría que haber citado el canon 20, que precisamente trata de la abrogación tácita. Por último, sería en realidad la primera vez que un papa haría un acto de esta importancia, abolir un misal que tiene por lo menos 4 siglos, sin decirlo explícitamente. El misal revisado por San Pío V se inscribe en el marco de una costumbre. Incluso antes de ser una ley, la misa romana es una costumbre milenaria. Ya existía desde largos siglos antes de la bula Quo Primum, promulgada por San Pío V. Ahora bien, una ley no puede derogar las costumbres contrarias, centenarias o inmemoriales sin mencionarlas expresamente. Véase el canon 28. La Constitución Apostólica de Pablo VI, con su silencio sobre este punto, deja intacta esta costumbre litúrgica milenaria. El misal revisado por San Pío V está protegido con un indulto. Además, San Pío V concedió a perpetuidad a todos los sacerdotes
un indulto específico, otorgándoles derecho perpetuo para celebrar en público y en privado el rito que había codificado, sin que jamás se les pueda inquietar por esto. Este indulto no podría ser suprimido sin mención especial, porque, abrimos cita, la ley universal no deroga en nada el derecho particular ni el especial, a no ser que se disponga expresamente otra cosa en el derecho. Fin de cita. Canon 20. La Constitución Apostólica de Pablo VI, con su silencio sobre este punto, deja intacto el privilegio concedido a perpetuidad por San Pío V. El misal de Pablo VI no puede tener carácter de verdadera ley. Incluso si hubiesen respetado perfectamente las formas canónicas que abrogan u obrogan el misal revisado por San Pío V, incluso se pudiese abrogar una costumbre litúrgica milenaria protegida además con un indulto específico y perpetuo, no por eso quedaría establecida la obligación del misal de Pablo VI. Abrimos cita. Para que un mandamiento promulgado por un legislador sea verdadera ley, obligatoria para la comunidad a la que concierne, nos dice Michels en Norme Generales Juris Canonici, nos dice que se requiere por la naturaleza de las cosas que sea en sí misma, con relación a su objeto, honesta y justa, posible de observar y verdaderamente útil para el bien de la comunidad. Estas cualidades constituyen la razón intrínseca de las leyes. Fin de cita. Ahora bien, el misal de Pablo VI, en razón de sus graves defectos teológicos, contribuye positivamente a la disminución de la fe, de la piedad y de la práctica religiosa, como lo muestra la experiencia diaria. Por esta razón, no es ni honesto, ni justo, ni útil para el bien de la comunidad y por consiguiente no tiene el carácter de verdadera ley, ni puede ser obligatorio. Se puede usar con tranquilidad de conciencia el misal revisado por San Pío V. El misal revisado por San Pío V no ha sido ni abrogado ni obrogado por el legislador, de modo que se puede usar con toda tranquilidad de conciencia, como una ley litúrgica que sigue estando en vigor. El misal revisado por San Pío V se inscribe en el marco de una costumbre milenaria, protegida además por un indulto específico y perpetuo. Por esta razón se puede usar con toda seguridad de conciencia. El misal de Pablo VI, en razón de sus graves defectos teológicos, no tiene ni puede tener el carácter de una ley verdadera y obligatoria. Por consiguiente, esperando que el legislador publique las clarificaciones teológicas, litúrgicas y canónicas necesarias, se puede usar con toda tranquilidad de conciencia el misal revisado por San Pío V.